sobre la evaluación, ¿no? Como ese proceso a través del cual los docentes buscamos información, buscamos indicios, buscamos huellas del aprendizaje de nuestros estudiantes. Estuvimos también indagando sobre las etapas que tendría este proceso, que ustedes las habrán encontrado mejor desarrolladas en el aula virtual. Y bueno, comenzamos a pensar también al cuestionario de Moodle como instrumento de evaluación estructurada. El día de hoy comenzamos a transitar, iniciamos el recorrido 2 de nuestro taller, que como ustedes pueden ver en pantalla, se llama Cuestionarios y tipos de preguntas de evaluación. Particularmente hoy nos vamos a detener en la etapa de preparación, de diseño técnico de las preguntas de evaluación, que en definitiva van a ser las consignas que nosotros proponemos a nuestros estudiantes en sus exámenes. Pensar también en la etapa de diseño, de evaluación, implica para nosotros dos cuestiones que traducimos en objetivos. Por un lado, reconocer las configuraciones para el diseño técnico de las preguntas de evaluación, y por el otro también les vamos a proponer indagar algunos documentos, algunos protocolos, también algunos tutoriales sobre configuración de cuestionarios y particularmente para la elaboración de diferentes tipos de preguntas de evaluación. Ustedes saben que cuando los docentes pensamos preguntas de evaluación, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, bueno, ¿qué queremos evaluar? ¿No? ¿Cuál es esa información, cuáles son esas evidencias que nosotros queremos recolectar? Y recién allí pensar cuáles van a ser o cuál va a ser el mejor tipo de preguntas para saber qué saben justamente nuestros estudiantes. Entonces, es importante poder hacernos un par de preguntas antes de comenzar el diseño de las preguntas de evaluación, justamente para delimitar el mundo de preguntas que podemos crear en la Moodle. Bueno, como mencionábamos en el recorrido 1, el carácter estructurado del cuestionario va a depender o va a estar condicionado en gran parte por el tipo de preguntas que nosotros vayamos a configurar ahí adentro. Hoy particularmente vamos a trabajar con 3 tipos de preguntas que nosotros entendemos son de carácter estructurado. Tenemos las preguntas de múltiple opción y verdadero o falso, las preguntas calculadas simples y de múltiple opción, y las preguntas closet. Elegimos estas preguntas porque entendemos que, por ejemplo, las de múltiple opción son muy utilizadas por los profes de nuestra facultad, y los otros 2 tipos de preguntas, las calculadas y las closet, son o tienen una complejidad en su elaboración, en su configuración, entonces nos parecía interesante poder trabajarlas en este espacio. Pero es importante que ustedes sepan que estas no son las únicas preguntas de evaluación estructurada que vamos a encontrar dentro de la Moodle. Hay otras. Tenemos las de emparejamiento, tenemos las de respuesta corta, tenemos una que se llama elige la palabra perdida. Entonces, hay otras opciones que podemos usar dentro de los cuestionarios, pero bueno, por cuestiones de tiempo, hoy nos vamos a quedar con estos 3 tipos. Para el encuentro del día de hoy tenemos una invitada especial, que es la profesora Evelyn Rabia. Evelyn tiene mucha experiencia, sobre todo en lo que es preguntas calculadas, entonces la convocamos para que trabajara, nos comentara un poco sobre este tipo de preguntas, sus funcionalidades, sus configuraciones. Y bueno, para que sepan, también Evelyn forma parte del equipo de la mesa de apoyo técnico, que estamos trabajando y acompañando a los profes para tomar los exámenes finales y los parciales. Así que bienvenida, Evelyn. Y bueno, sin más, los dejo con Mili y con Evelyn. Voy a dejar de compartir, Mili. Dale. Bueno, vamos a empezar por las que entendemos que son no más fáciles, pero bueno, sí más práctico de manejar, ¿no? Que son las preguntas múltiple opción y verdadero o falso. Yo ahí voy a compartir pantalla. Y la opción que elegimos, a ver,
La opción que elegimos para mostrar en este taller de cómo subir estas preguntas no es la opción manual, que se sube creando cada pregunta por separado, sino la del archivo GIF, que tal vez es la menos usada, pero es la más fácil. No es la más fácil, es la que nos permite hacer un camino más corto en términos de tiempo, ¿sí? Ahí está. No es más fácil, sino que es más corto el camino. Preparar un archivo GIF implica preparar un archivo codificado de determinada manera, en donde puedo generar muchas preguntas, una abajo de la otra, y subirlas todas juntas a la Moodle. Entonces eso me ahorra el tiempo de generar una por una, e ir llenando los campos que me pide la Moodle y a ir guardando, ¿sí? Acá estoy. ¿Cómo hacemos el archivo GIF? A ver, díganme si ven el archivo TXT ahora que estoy compartiendo. Todavía no. Puse compartir, voy de nuevo. Tengo que poner compartir toda tu pantalla. Ahí está. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Bien. Ahora sí. Decimos archivo GIF al TXT, al bloc de nota, al más común que tienen todas las computadoras, ¿sí? Para cargar este archivo, hay una configuración puntual que debe tener, que es la que les voy a explicar ahora. En la primera línea debe estar la consigna o la pregunta. Después de esto, uno hace un enter. Acá yo ya tengo el ejemplo preparado, ¿no? Pero cuando yo estoy escribiendo en esta línea, cuando llego al punto de escribir las opciones, hago un enter. Perdón. Antes, esta es una pregunta de opción múltiple, ¿no? Y estas dos de abajo son verdadero o falso. Entonces, se genera el encabezado de la pregunta y luego todas las opciones se encierran entre corchetes. Se abre un corchete cuando comienza y se cierra el corchete cuando termina. Y cada una de las opciones va a tener la virgulilla, que es este simbolito que es el palito de la ñ. Vieron que la ñ tiene como esa virgulilla, se llama, pero es ese palito arriba. Para todas las que son incorrectas. Y para la que es correcta, se pone un signo igual que antecede la correcta. Y se cierra corchete. Y luego, para las verdadero o falso, se pone todo el enunciado seguido y a continuación también, entre corchetes, la letra T para los verdaderos. Si esta opción es verdadera, se pone la T de true en inglés y se pone la F de false o de falso. Esa coincide en inglés y en castellano, si la sentencia es falsa. Una pregunta, perdón, Sí. Mili. Sí. Porque vos le llamas corchete, pero para mí tiene forma de llave eso. Perdón, llave. Ah, bien. Perdón, llave. Bueno, qué bueno que lo Ay, dijiste. qué bueno que agrandaste porque me estaba... Sí, sí. Cuando dijiste yo veo, yo digo no se debe ver bien. Sí, tenés razón, es una llave. Yo le digo corchete, pero es llave. Y acá, che, mira, por no ver, ahí está, opción múltiple. Sí, esto en general es mucho más sencillo porque nos permite hacer muchas preguntas y luego subirlas rápido, que ahora vamos a ver cómo se suben. Entonces, generalmente, y todas y cada una de las preguntas que tiene Moodle se pueden codificar de esta manera en un TXT, ¿sí? Pero estas son las más sencillas y las más fáciles de hacer, ¿sí? Por eso nosotros, estas opciones múltiple y verdadero falso, preferimos hacerlas así. Yo ahora voy a borrar estos títulos porque no corresponden. Y también, muy probablemente, cuando las hagan,
se van a encontrar con errores. Los errores pueden ser que hago todo seguido, entonces después la Moodle me interpreta todo esto como una sola consigna, entonces me da error. O sea, puede haber errores de ese tipo porque en realidad es muy esquemático. Un espacio divide las preguntas, ¿sí? ¿Qué es? No leo los chats, aviso por las dudas. Después los leemos o habilitamos las preguntas. ¿Qué es lo importante cuando nosotros armamos este archivo? Que al guardarlo, la codificación, esto no se puede ampliar, que es del cuadro de guardado, acá abajo tengo un campo que se llama codificación. Generalmente, el mío está por defecto en UTF-8 o -8, pero muy probablemente siempre esté en ANSI por defecto. Para que Moodle la interprete, tiene que estar en codificación UTF-8. ¿Sí? O sea, este ha sido un error muy frecuente, porque dicen, hago todo bien, y después cuando lo subo, la Moodle no me lo levanta, ¿por qué? O no me lo reconoce, o cuando lo busca no lo tengo. Es por esto, porque tiene que estar este paso sí o sí hecho. Y luego guardamos. Bueno, ahora voy a reemplazar. Ahora me voy a ir al aula y vamos a ver cómo levantamos este documento. ¿Algunas dudas hasta acá? A ver, voy a ver el chat. Daniela dice, nosotros lo hacemos en Excel. Bueno, bárbaro. Ahora cuando pasemos, yo no sé cómo se hace en Excel, sí sé cómo se hace en este TXT, pero ahora cuando vayamos al aula, ahí te voy a preguntar si presionas la misma opción que yo. Acá estoy en el banco de preguntas y lo que hago es la opción importar para levantar ese archivo. Y yo acá voy a seleccionar el formato GIF, que es este que acabamos de hacer. Acá vos seleccionas otro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no configuro, pero nosotros, la chica que configura, nos pide que lo hagamos en formato Excel para importarnos fácil. Por eso con los mismos símbolos, todo que vos planteaste recién, bien, pero en esa hoja de cálculo. Claro, porque el Excel el Excel sí se puede convertir a este archivo. Claro, está bien. O sea, yo el Excel lo puedo convertir en esto. Ya no sé si ella le hará modificaciones o si se convierte perfecto y ahí lo sube. Bárbaro. Bueno, el Excel puede tener una vista más amigable, tal vez si uno divide por columnas o por filas, tal vez ahí puede ser un poco más amigable a la vista, ¿no? Yo hago un Word y lo convierto en TXT, también es una opción válida. Bien. Y acá en el aula yo selecciono el formato GIF, primero. Acá lo primero que tenemos que poner es la categoría en la cual vamos a incluir esas preguntas, que en realidad yo voy a hacer el simulacro, pero no las voy a subir porque estamos en un aula que no es porque el aula nuestra no está funcionando, entonces hacemos en este aula de prueba, pero yo no las voy a subir. Y acá dice detenerse si se produce un error. Acá es importante que está así por defecto, porque si hay una prueba con error no nos sirve que la levante o que la levante mal. Que esos son los errores que yo les digo que puede detectar cuando el más frecuente es que no haya espacios, bueno, y ese tipo de errores. Acá seleccionamos el archivo o arrastramos, un selector común. Nombre. Subimos el archivo y luego de subirlo le damos clic a importar. Yo no lo voy a hacer ahora, pero este es el último paso. Si hay algún error en el archivo, es en este paso donde me detecta el error, ¿sí?
Yo cuando aprendí a hacer esa forma, no la abandoné más, porque uno puede cargar una cantidad grande de preguntas en un tiempo relativamente poco, ¿no? ¿Qué iba en categoría? A ver. Categoría donde importar. Acá seleccionamos, ya, acá en realidad no hay una respuesta única, porque la categoría es la categoría del banco de preguntas. Entonces, como por defecto, que la categoría sea la del aula donde estoy cargando esas preguntas. Pero si ese aula yo generé bancos de preguntas para práctico, para teórico o por profesor, yo acá en este desplegable tengo que elegir la categoría que yo necesite incluir estas preguntas, ¿sí? Haciéndole clic solamente ya se selecciona. Acá en esta materia están divididas, por ejemplo, por capítulos. Entonces, si estas preguntas que yo estoy cargando fueran del capítulo 5, yo selecciono el capítulo 5 y ahí le doy clic a importar. ¿Sí? Nosotros en el aula, ustedes van a tener este archivo de ejemplo y otro que da la plataforma Moodle. Son dos archivos, este tiene poquitas preguntas, el de la plataforma Moodle tiene más, pero son los dos archivos como para que ustedes tengan de referencia. Y también les dejamos disponibles tutoriales, ¿sí? Bueno, yo siento que fui muy rápida porque son muchos los tipos de preguntas, pero bueno, si alguien tiene alguna duda. Es dentro de todo sencillo. Y la virgulilla, el palito de la ñ, yo cada vez que lo escribo, lo que hago es googlear virgulilla de la ñ, entonces ahí me trae el símbolo Google y yo lo copio y lo pego, porque no sé generarlo con el teclado. Nada, lo digo, puede parecer una pavada, pero por ahí no sabemos cómo generarlo. Así que bueno. Cintia, tenemos que practicar. Sí, al momento de practicar, muy probablemente surjan las dudas y van a tener ese espacio de práctica en la actividad asincrónica 2 que vamos a leer al final. Así, estaba por preguntar. Bueno, qué bueno, Cintia. Así que, bueno, ahora pasamos a las preguntas calculadas que nos va a comentar Evelyn. Pero bueno, vamos a tener tiempo de practicar y nada, nos encontramos por el foro, digamos, todos. Van a surgir dudas, no es que no van a surgir. Pero bueno, ahora pasamos a las calculadas. Dejo de compartir pantalla. Comienzo entonces a compartir.